Godzilla vs. Kong recaudó 467 millones de dólares, con una de las historias más simples del cine reciente. Dos monstruos, una pelea, el más fuerte gana. Eso fue lo que todos vieron. Explosiones, destrucción, espectáculo puro. Y todos salieron con la misma pregunta. ¿Quién fue el que ganó? ¿A quién le apesta más la verga? Pero nadie se preguntó por qué coño realmente importaba. Porque esta película no era sobre monstruos. Nunca lo fue. ¿Qué hace alguien cuando existe, pero el mundo aún no lo reconoce? ¿Y qué pasa cuando ese alguien decide no desaparecer? Hay un tipo de derrota que nadie te enseña a reconocer. Y no me refiero a perder una pelea, mucho menos a fracasar en algo que intentaste. Es más silenciosa que eso. Cuando haces todo bien. Tienes dirección, tienes razones. Sabes exactamente lo que quieres. Y el mundo simplemente no se mueve. No porque estés equivocado, sino porque lo que ya existe no necesita moverse. Nunca ha necesitado justificarse. Nunca ha necesitado ganar nada. Simplemente ocupa el espacio. Piensa en la última vez que intentaste cambiar algo. En tu vida, en el trabajo, en tu casa, en cualquier otro lugar. No importa qué tan buena fuera tu idea, no importa cuánta razón tuvieras. Lo que ya estaba ahí, tenía una ventaja, algo que tú nunca ibas a tener. Algo o alguien, que llevaba más tiempo existiendo. Y eso, en casi cualquier sistema, vale más que tener razón. Los biólogos tienen un nombre para esto, lo llaman ventaja del residente. El organismo que ya ocupa un territorio no necesita ser el más fuerte para defenderlo, solo necesita estar ahí primero. Y lo más cruel de todo, es que el residente no te odia. No te ve como una amenaza, tampoco te ve como un rival. Simplemente no te ve. Y en Godzilla vs. Kong, eso tiene una cara. Una cara que no eligió ser lo que es. Que no necesitó elegirlo. Pero, ¿qué hace el que llegó después, cuando el espacio ya no existe para él? World Cup time, let's go! World Cup, everybody jump! Kong es el último de su especie, y eso no es un detalle menor. Literalmente lo es todo. Su historia empezó y terminó antes de que él pudiera recordarla. Sin familia, sin origen, sin nadie que pueda contarle lo que fue. Solo existe una criatura en todo el planeta capaz de comunicarse con él. Una niña sorda, huérfana, también la última de su pueblo. Dos seres que perdieron todo, que encontraron en el otro el único espejo posible. Pero hay algo en esa relación que nadie menciona. Gia no es solo compañía para Kong, es evidencia. La única prueba viviente de que hubo un mundo donde Kong tenía un lugar, una tribu, un propósito compartido. Y ese mundo desapareció. Imagina que te despiertas un día y descubres que eres el último ser humano sobre la Tierra. No hay ciudades destruidas, ni cadáveres, mucho menos señales de lo que pasó. Solo silencio. Y tú, cargando la memoria de algo que existió, sin poder compartirla con nadie. Ese es el día a día de Kong. Lo que quedó fue un titán con la memoria emocional de algo que nunca conoció, buscando un hogar que no sabe si existe. No es simple nostalgia, es algo más pesado que eso. Saber que pertenecías a algo, sin poder recordar qué era. Kong lleva años contenido en una jaula diseñada para parecerse a su hogar, una mentira enorme construida para que no se dé cuenta de que está atrapado. Y se da cuenta desde el primer minuto. Hay una escena al inicio de la película que casi nadie procesa conscientemente. Kong lanza un árbol contra el techo del domo, no por rabia, sino para ver qué pasa. Para confirmar lo que ya sospechaba. El cielo era falso. Y eso lo cambia todo, porque Kong no es simplemente un animal poderoso encerrado en una jaula. Es algo mucho más cruel que eso. Es un ser lo suficientemente inteligente para entender su propia prisión, lo suficientemente consciente para saber exactamente lo que le falta. Un animal no sufre por lo que no tiene. Kong sí. Eso es lo que hace a Kong distinto de cualquier otro titán, no es su fuerza, mucho menos su tamaño. Es que sufre. Entiende lo que le falta, sabe exactamente lo que quiere. Tiene todo el propósito del mundo, y ningún lugar donde ponerlo. Solamente te llamo para decirte con todo el debido respeto y con cariño. Gracias, hermano. Gracias. La misma mierda. ¿Ya? Ya me tienes ya. ¿Ya? ¿Por qué no te vas a la madre? Voy huevazo ahorita. ¡Mamá! A mí no me salía a agarrar con. Y ahorita voy para allá, voy para el estudio. Con
Godzilla es lo opuesto a todo lo anterior, y no de la forma que crees. No es el villano. Ni el héroe. Ni siquiera un rival en el sentido tradicional. Quiero que pienses en el océano, querido espectador. No decide ser profundo, tampoco decide ser frío, y mucho menos aplastar todo lo que profundiza en él. Simplemente es lo que es, y todo lo demás orbita alrededor de eso. Sin permiso, sin negociación, sin excepciones. Godzilla funciona igual. Es una constante, algo que existe antes de que cualquier otro sistema tenga tiempo de establecerse, antes de que cualquier otra criatura tenga tiempo de reclamar su lugar. No eligió ser el equilibrio, ni entrenó para serlo, mucho menos ganó en una pelea. Simplemente lo es. Y eso tiene consecuencias. Transportémonos a la escena en Hong Kong, que la mayoría vio como espectáculo puro. Godzilla destruye media ciudad, literalmente penetra el asfalto hasta la tierra hueca, sin aparente razón. Pero no fue así. Era porque Kong estaba ahí, y Kong no debería estar ahí. El sistema que Godzilla representa no pregunta por qué, no escucha argumentos, ni considera circunstancias. Simplemente corrige. Esa es la diferencia fundamental entre los dos. Kong necesita ganar para existir. Godzilla solo necesita existir para ganar. Y pelear contra algo así, no es como pelear contra un enemigo. Es como pelear contra la gravedad, no te odia, ni te respeta, ni te ve. Simplemente actúa, y tú eres una variable más en la ecuación. Para alguien como Kong, que sufre, que entiende, que sabe exactamente lo que quiere, enfrentarse a algo completamente indiferente a su existencia es la forma más brutal de derrota posible. No porque Godzilla sea más fuerte, sino porque Godzilla nunca tuvo que intentarlo. Entonces, luego de todo lo visto, solo queda una pregunta. ¿Por qué pelearon? La respuesta obvia es el territorio. Dos depredadores alfa, un solo planeta, alguien tiene que ceder. Pero eso no explica nada. Porque Godzilla no necesita el territorio de Kong, no le interesa la tierra hueca, no tiene ninguna razón práctica para perseguir a una criatura que vive en el otro extremo del mundo. Kong no tiene ninguna posibilidad real de ganarle a algo que funciona como una fuerza de la naturaleza. Y sin embargo, fue directo hacia él. Lo que pocos saben es que Godzilla no estaba buscando a Kong. Estaba respondiendo a algo que sentía como una amenaza real, una señal bioacústica diseñada para imitar la llamada de Ghidorah, el único rival que alguna vez lo desafió de verdad. Apex la construyó deliberadamente, sabiendo que Godzilla la seguiría, sabiendo que destruiría lo que encontrara en el camino. Kong simplemente estaba en medio del mierdero. Pero aquí está lo interesante, ñaños, concéntrese mis amores, porque Kong lo sabía. No tenía forma de ganarle a algo que funciona como una fuerza de la naturaleza, y aún así no cedió. Y eso no es estupidez. Es lo único que puede hacer alguien que necesita ser reconocido. No puedes demostrar que mereces existir rindiéndote antes de empezar. No puedes reclamar un lugar en el mundo desde la sumisión. El orden establecido no negocia con lo que se rinde, solo reconoce lo que persiste. Entonces Kong peleó, no porque pudiera ganar, sino porque era la única forma de no desaparecer. Y eso cambia completamente lo que viste. La pelea no fue un error de guión. No fueron dos animales chocando sin razón. Fue la consecuencia lógica de dos principios que no pueden coexistir sin confrontarse, acelerada por humanos que querían usarla para sus propios fines. Godzilla es el orden que no necesita justificarse. Kong es el propósito que no puede ignorarse. Y Apex fue el catalizador que los puso en el mismo lugar al mismo tiempo. Nadie eligió realmente estar ahí. Pero todos tenían razones para no irse. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Hay un momento en esta película que casi nadie procesó conscientemente. Kong llega a la tierra hueca y encuentra un trono. No una cueva hedionda, ni un refugio, ni un territorio vacío que reclamar. Un pinche trono, ñaños. Construido para alguien de su tamaño, de su misma especie, de su linaje. Y ahí es cuando encuentra el hacha. Un arma fabricada con la placa dorsal de un ancestro de Godzilla, lo que significa una sola cosa. Los ancestros de Kong ya pelearon contra los ancestros de Godzilla. Y ganaron. Kong no llegó a la tierra hueca como el retador débil buscando un lugar en el mundo. Llegó como el heredero de una civilización que ya había ganado esa guerra, sin saberlo. Y entonces Kong levanta el hacha, y algo pasa que la película no explica, pero que no necesita explicar. El suelo de la cueva responde. La energía del lugar se activa. Como si ese espacio llevara siglos esperando que alguien de ese linaje lo reclamara.
La tierra hueca no reconoció a Kong porque era fuerte. Lo reconoció porque era el correcto. Esa distinción importa. Porque todo el tiempo que Kong pasó sintiéndose fuera de lugar, incompleto, sin autoridad para reclamar lo que quería, el problema nunca fue su fuerza. Fue que no sabía quién era. Y eso es algo que le pasa a cualquier ser que crece sin memoria de lo que fue. Sin familia que le cuente su historia, sin origen que le dé contexto, sin nadie que le diga lo que ya tiene. El mayor obstáculo de Kong nunca fue Godzilla. Fue él mismo. O más exactamente, lo que no sabía de sí mismo. Imagina que llevas años sintiéndote menos, creyendo que no tienes lo que hace falta, convenciéndote de que el problema eres tú. Y un día descubres que siempre tuviste lo que necesitabas. Que el problema nunca fue tu capacidad, sino que no sabías dónde buscar. Eso es lo que la tierra hueca le dice a Kong, sin pronunciar una sola palabra. No eres el que llegó después. Nunca lo fuiste. Yo, oh my God. Miss, can you help us? Help! Godzilla ganó la primera pelea. Y la segunda. No hubo discusión. Ni drama. Kong cayó, y Godzilla lo dejó ahí. Pero entonces llegó Mechagodzilla, y todo cambió. Y aquí está algo que la película no te dijo explícitamente, pero que importa entender. Mechagodzilla no es simplemente un robot gigante. Es poder sin conciencia, fuerza sin propósito, una copia construida con los restos de algo que ya fue derrotado. No tiene razones para destruir, no tiene equilibrio que mantener, y no tiene nada que proteger. Es exactamente lo opuesto de Kong. Kong tiene demasiado propósito y no suficiente poder. Mechagodzilla tiene todo el poder y ningún propósito. La película los pone en el mismo espacio para mostrarte algo que nunca dice en voz alta. El poder sin propósito no solo es vacío, es peligroso. Es la versión de Godzilla sin lo único que lo hace funcionar. Y mientras a Godzilla le sacan la recontramierda, Kong decide volver. Con el hacha. Con el poder que siempre tuvo. Con algo que ahora sabía que era suyo. Y juntos lo machetean así bien hoy. ¿Qué? Dame un... Ok. Pero el momento que nadie analizó no fue la pelea contra Mechagodzilla. Fue lo que pasó después. Godzilla miró a Kong. Y se va. Sin rugido de dominancia, sin ataque final, sin necesidad de reafirmar nada. Solo se va. Ese momento dura segundos en la película. Y contiene todo el argumento de este video, presta atención querido suscriptor. Porque, piensa en lo que significa que Godzilla, algo que nunca necesitó justificarse, que nunca tuvo que ganar nada, que simplemente existe y todo lo demás se ajusta, decida no destruir lo que tiene enfrente. No es generosidad. Mucho menos compasión. Es reconocimiento. Kong no se rindió, ni se arrodilló, ni pidió permiso para existir. Persistió. Demostró que no iba a desaparecer. Y eso, para el orden que simplemente ocupa el espacio, es suficiente razón para reconocer que algo tiene derecho a estar ahí. El orden no negocia. Pero cede ante lo que demuestra que también pertenece. Hay algo en la vida que nadie quiere admitir. Todos sabemos que el mundo no se mueve por razones. Lo sabemos desde la primera vez que tuvimos razón y no pasó nada. Desde la primera vez que hicimos todo bien, y el resultado fue el mismo. Todos somos conscientes. La espera tiene muchas formas. A veces, es no mandar ese mensaje hasta estar completamente seguro. No lanzar ese proyecto hasta que las condiciones sean perfectas. No reclamar ese espacio hasta tener permiso para hacerlo. Siempre hay una razón para esperar un poco más. Y mientras tanto, lo que ya existe sigue ocupando el espacio. No porque sea mejor, ni porque tenga más derecho. Sino porque nunca le pidió permiso a nadie para estar ahí. Esa es la incomodidad real que Kong le pone enfrente. No que el mundo sea injusto. Eso ya lo sabemos todos. Sino que llevas tiempo sabiéndolo, y sigues esperando permiso para existir. Kong no tenía más razones que tú. No tenía más fuerza, tampoco tenía más claridad. Llegó sin saber quién era, sin memoria de lo que tenía, sin garantía de que algo iba a cambiar. Y aún así, no desapareció. Y eso, con el tiempo, fue suficiente. Porque el orden no recompensa a tus razones. Pero cede ante lo que demuestra que también pertenece. Siempre cede. No en el momento que quieres, no de la forma que esperabas, pero cede. Lo que significa que el espacio no es algo que el mundo te da. Es algo que demuestras que ya era tuyo.
No necesitas ser el más fuerte. Ni necesitas tener todo resuelto. Mucho menos esperar a que las condiciones sean perfectas. Solo necesitas dejar de pedirle permiso al mundo para ocupar el lugar que ya es tuyo. Gracias por quedarte hasta aquí, mi amor. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios. Eso es todo por hoy, nos veremos algún día.